¿Por qué revive el diálogo? Yo creo que en el diálogo, además de la racionalidad que significa esa propuesta, hay un factor muy importante que es un factor externo. Porque en Venezuela había dos posiciones, una digamos, para resumir, del gobierno, que de hace tiempo estaba proponiéndolo, buscándole salidas para un encuentro, etcétera, y en la oposición que había una minoría que estaba de acuerdo y una mayoría que saboteaba cualquier intento de reunión. De manera que aquí no ha habido ningún cambio hasta que comienzan a aparecer en el exterior factores muy importantes y muy influyentes que hacen cambiar ese cuadro. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, en primer lugar, el Consejo Permanente de la OEA, donde con los votos de Estados Unidos y Canadá, que habían estado abiertamente en contra de las posiciones de Venezuela, se aprueba una resolución apoyando el diálogo. No solo apoyando el diálogo, apoyando la gestión de los 3 expresidentes y de UNASUR. Y eso lo aprueban virtualmente por unanimidad. Ha sido una victoria de la política venezolana. Pero una información que no fue muy destacada es que la Unión Europea, a pesar de que el Parlamento haya aprobado en esos días una declaración en contra de Venezuela, la Unión Europea se pronunciaba en favor del diálogo en Venezuela. Y así han surgido posiciones de gobierno y posiciones de otras organizaciones que han venido estimulando esa idea y que se refuerza en la propia OEA. Esto hace que las posiciones en favor del diálogo se robustezcan, se incrementen y debiliten a quienes han estado en contra, particularmente, por supuesto, a la oposición que hoy en día, yo creo que la perspectiva es que si esta línea de apoyo internacional al diálogo continúa, y no hay por qué suponer que no será así, va a obligar a la oposición a revisar su conducta. Y es posible que surjan posibilidades que hoy, o perspectivas que hoy no están abiertas, para que ellos se sienten en una mesa a negociar, a dialogar. Es posible desde luego. Pero también hay gente en sectores de la oposición que está pensando que la situación social, el desabastecimiento, va a seguir creciendo, exasperando a la gente y provocando reacciones violentas en las calles. Y que en estas circunstancias es posible también, así piensan algunos, sí, que se produzca la incorporación de sectores de la Fuerza Armada que se pronuncian, ¿no? Eso complicaría completamente la situación. Claro, es un cuadro. Pero es un cuadro que está planteado. Entonces ahí entramos en el tema del desabastecimiento, el vallaqueo. Tú has escrito mucho, por cierto, en Últimas Noticias sobre ese asunto. Sí. ¿Qué importancia tiene en este momento? ¿Qué desarrollos puede tener? ¿Sobre qué puede incidir? ¿Cómo puede afectar la política de diálogo incluso? Sí, exacto. Bien ese planteamiento, porque el desabastecimiento y las largas colas han dejado de ser un problema social y digamos socioeconómico, si quiere extenderse. Ya no es el problema de la necesidad de alimentación, la necesidad de tener precios más bajos, etcétera, y de la incomodidad que genera, por supuesto, en lo que hacen las colas, ¿no? Sino que se ha convertido en un problema político y que pudiera afectar la estabilidad del propio gobierno. Por esas razones que tú exponías, de que en la oposición hay sectores que realmente creen que tienen al gobierno contra la pared, que con un empujón puede ser desplazado y que no pueden ceder en darle oportunidad para que coja aire, o lo que en el boxeo se llama un segundo aliento, ¿no? Sino que es el momento de insistir en confrontarlo y aislarlo. Hoy en día, han sido una mayoría hasta ahora, y quizás con ese hecho objetivo, que es el de la existencia de las colas y los problemas de los altos precios, escandalosos precios, refuercen esa línea y entonces comiencen a utilizar este descontento social para fines políticos. Ahora, la pregunta que uno se hace, que yo me la he hecho
en mi columna algunas veces, es por qué el gobierno no ha sido más activo, más eficiente en el combate al bachaqueo, porque no se le puede reclamar al gobierno, o no se puede pensar que el gobierno tenga capacidad de cubrir el déficit agropecuario que hay en Venezuela, porque es un proceso de la siembra, cosecha, etcétera, de ciclo, que hay que esperar su desarrollo. Pero sí se le puede exigir, como se ha hecho en varias oportunidades, y yo lo he escrito varias veces, cónchale, que sea más eficiente en ir resolviendo ese problema que se ha extendido a todo el país y que ha crecido en los últimos meses. Porque sitios que ellos saben donde pululan los bachaqueros, aquí en Caracas, y me imagino que en todas las ciudades, el gobierno no actúa, porque no hace batidas, porque no detiene a tantos responsables de lo que ya es un delito, ¿no? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, con los CLAP, pareciera que es una salida lenta para ir resolviendo el problema, pero todavía hasta que la gente no comience a percibir que las colas se debilitan, están diezmadas, no va a creer que el gobierno está resolviendo el problema. Yo creo que ese es el problema más importante que tiene el gobierno de Maduro en estos momentos. ¿Tú no crees que el bachaquero es el eslabón final de la cadena, no? Que antes de él sí, hay factores muy poderosos. Claro, claro. Los que lo proveen de mercancías, de alimentos, ¿no? Los que trafican, la corrupción que está presente también, sí, ¿no? Que incluso llega a tocar a organismos de seguridad del Estado, policiales, ¿no? Ahora, sí, es así. Yo creo que se ha subestimado el problema, ¿no? Y que ahora se está tomando conciencia de su gravedad, ¿no? Un poco tarde quizás. Un poco tarde. Un poco tarde. Pero aún a tiempo de enfrentarlo y golpearlo duramente, porque es que, como tú lo insinúas, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de que eso puede afectar su propia estabilidad si suman esas explosiones sociales, esos conflictos que ha habido en Cola, dispersos en todo el país, en diversos sitios de Caracas, y que de pronto se puedan convertir en una explosión social estimulada por los sectores de la oposición. Entonces, si ese proceso no es detenido, entonces es impronosticable su desarrollo, ¿no? Alguien bastante informado, como se abre la situación del país, me decía, mira, hay muchos problemas en el país, ¿no? Uno de esos problemas es el desabastecimiento. Aparentemente se puede resolver ese problema. Hay que abastecer el país. Eso es fundamental en este momento, en estas circunstancias. Ahora, ¿por qué no se hace? ¿Qué impide? Porque el país tiene recursos. El país está comprando alimentos. Claro. Se está produciendo alimentos también ya. Y ha comenzado un proceso de producción interna también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos ante esa situación tan grave, un poco como inermes, totalmente indefensos, ¿no? Pero a eso hay que sumarle la simultaneidad del problema de los altos precios, que tú tienes que tener idea de lo escandalosos que son. A mí me sorprendió que yo compré hace 2 o 3 días unos cambures de ese que llaman manzano, que es pequeño, pues, y resulta que cada cambur de esos me costaba 100 bolívares. Es decir, ya yo sabía que un plátano son mucho más de 100 bolívares, pero nunca pensé que un cambur llegaba a ese precio. Pero eso se repite en productos industriales, productos que vienen del campo directamente, y los productos importados, porque si hay que golpear, evidentemente hay que hacerlo, al bachaqueo, su expansión, simultáneamente, tú tienes que enfrentar el problema de los altos precios, que son escandalosos y sin ningún intento de contenerlos. ¿Qué opinión te merece a ti esa situación que se plantea en este momento por parte de aquellos que están apostando al estallido social, a una repetición de un Caracazo?
Bueno, bien complicado lo que me planteas porque evidentemente hay gente interesada en hacer eso y se ve en algunos hechos. Parece que, por ejemplo, en los de Cumaná de la semana pasada hubo esa infiltración de gente con interés político, además del vandalismo que estuvo presente, en estimular y magnificar ese tipo de reacciones violentas. Y eso se ha repetido en otros sitios. Nosotros este domingo creo que publicamos un reportaje sobre incluso muertos y heridos que ha habido por la acción de los bachaqueros en las colas. Ahora, ahí habrá un enfrentamiento o una contradicción entre la conciencia social de la mayoría de la gente que ha venido soportando esas colas durante ya meses con un increíble estoicismo, ¿no? Sí, exacto. Igual que como pasó en los paros bueno, cuando hubo el paro petrolero, el sabotaje petrolero, etcétera, que hubo también numerosas colas, no hubo incidentes, pero ese fue un periodo más corto, ¿no? Pero ahora ya se han producido algunos incidentes y no tendría nada de raro que gente en la oposición, de los más radicalizados, los más ultrosos, estén pensando o planificando u organizando cómo lograr que esos estallidos sean coincidentes y se produzcan ya no estallidos locales o parcializados, sino una explosión social. Yo creo que hay capacidad organizativa por parte del partido de gobierno, del PSUV, y de sus partidos aliados para enfrentar esta situación, pero de todas maneras genera interrogantes preocupantes. Para concluir, tu pronóstico. Los Juegos de Río de Janeiro o la Copa del Fútbol. Aquí, tu pronóstico. ¿Se impone el diálogo o se impone la violencia? Bueno, ahí se suma mi deseo y lo que ha sido mi concepción política de que el diálogo debe imponerse, ¿no? Sobre todo si esa tendencia o corriente que hemos observado en el exterior de organismos importantes continúan su presión, llamémoslas así, para obligar a las partes a reunirse. Y entonces esa contradicción va a llegar al seno de la oposición y de acuerdo a la fuerza que tenga esa presión o ese pronunciamiento en favor del diálogo desde el exterior, ganará una de las dos fuerzas. Yo confío y aspiro a que esas decisiones del exterior van a continuar y van o a aislar totalmente a la oposición, lo que verían ellos como algo extremadamente negativo, o los obligará a revisarse y sentarse a la mesa a negociar sin condiciones. Bueno, muchísimas gracias, pues. Mucha suerte. Una pausa y al regresar, los confidenciales.